Hola, muchas gracias por visitar el canal de Bestia Lectora. Hoy te traigo una entrevista con la escritora María José Navia, quien acaba de publicar un libro maravilloso que se titula Todo lo que aprendimos de las películas y que ha publicado la editorial Páginas de Espuma. María José Navia nació en Santiago de Chile en 1982 y es una maravillosa cuentista y también cultiva el género de la novela. En esta entrevista nos vamos a centrar especialmente en su trabajo como cuentista. Quienes me conocen ya saben que soy una ferviente lectora de cuentos y es uno de los géneros que más me apasionan de los géneros narrativos. Es importante señalar que todo lo que aprendimos de las películas ha quedado finalista del Premio Ribera del Duero, que es uno de los más importantes en el territorio del cuento. Una de las cosas que más me fascinan de la escritura de María José Navia es cómo consigue atraparte y llevarte al interior de los personajes, a sentir empatía hacia ellos, aunque a veces no estés muy de acuerdo con las decisiones que toman. Es muy intensa su forma de escribir y es muy difícil salirte de la atmósfera de sus cuentos. Quizás por esto es que ha conseguido galardones importantes, tales como el Cosecha Enie en 2014 y el de Mejores Obras Literarias en la categoría Cuento Inédito en 2019. Con respecto a todo lo que aprendimos de las películas, lo que puedo decirte es que es un libro que reúne un conjunto de cuentos en torno a la caída. Quizás la pregunta que está girando constantemente en torno a estos cuentos es ¿qué nos queda cuando ya no nos queda nada? Creo que María José Navia es capaz de llevarnos al abismo y encontrar ahí un carbón para encender. Y eso es lo más interesante de su obra. Y quiero aprovechar esta ocasión para recomendarte otros dos de sus libros que me han gustado especialmente. Uno de ellos es Una música futura, que ha publicado en España la editorial Barrett y que nos presenta un conjunto de cuentos en torno al futuro, a las dificultades frente al futuro y con ciertos guiños al terreno del cuento de ciencia ficción. El segundo libro que te quiero recomendar es Lugar, que ha publicado Ediciones de la Lumbre. En España tengo entendido que todavía no se consigue. Espero que pronto alguna editorial se anime a publicarlo porque personalmente es uno de mis libros favoritos de María José Navia. Y ahora sí te dejo que disfrutes de esta entrevista con María José Navia, no sin antes pedirte que te suscribas al canal y que me dejes un comentario diciéndome si has leído a esta autora y qué te parece. También aprovecho para recordarte que está disponible la aplicación de Bestia Lectora para Android, a través de la cual puedes estar al día de todo nuestro contenido. Muchas gracias. Bueno, María José, escribiste todo lo que aprendimos de las películas, según comentas, en periodo de pandemia. Te quería Ujú. preguntar cómo fue la experiencia de escribir durante esa época. Bueno, gracias Tess por invitarme a conversar contigo. Estoy muy contenta de... Hemos interactuado en redes sociales y en cosas, pero es primera vez que estamos así hablando, así que estoy muy contenta. Lo mismo Sí, digo. sí, escribí el libro en pandemia y la verdad yo tengo mucho que agradecer porque yo sé de escritores y escritoras que en pandemia les costó escribir o también hay muchos que les costó leer, ¿no? Yo agradezco infinitamente que yo pude seguir leyendo, yo pude seguir escribiendo, yo creo que escribí más que nunca. Entonces eso lo agradezco un montón y de hecho traté con todas mis fuerzas de no escribir sobre la pandemia. Quería que mi libro no saliera a la pandemia, ¿no? Que no. Y la verdad es que yo el manuscrito original de todo lo que aprendimos de las películas tenía 7 cuentos. ¿Ya? Y luego ya con el tiempo de poderlo trabajar y que salió ahora, le agregué 3 más. Y uno de esos es Gretel, que es el cuento donde sí hay un elemento pandémico más fuerte. Y que fue un cuento que
que me pidieron de una revista acá en Chile que escribiera sobre la pandemia, ¿no? Entonces escribí una página de ese cuento que después lo agrandé para este libro. Entonces la versión original de todo lo que aprendimos de las películas no era pandémico, o sea, no salía la pandemia, no aparecía para nada, pero luego editando el libro, incluso sacando, ¿cierto?, que esté Gretel después, pensaba, de todas formas, este es un libro pandémico porque es el libro de una persona encerrada en su casa, ¿no? Claro. Entonces es un libro donde las casas aparecen y una casa sobre todo, ¿cierto? Aparece con mucha prominencia y además fue un tiempo la pandemia en la que yo me dediqué a ver muchas películas, porque me bajó este miedo que lo he comentado en otras entrevistas, de que se iba a acabar el cine, ¿no? Porque pensé, fue una de las primeras cosas que quitaron, ¿cierto? El poder ir a una sala de cine, y yo soy muy fan de ir al cine, o sea, de ver películas en general, pero sobre todo de ir al cine, o sea, es parte de mi semana, como una semana sin ir al cine para mí, como me falta algo. Y entonces me empezó a faltar eso, que es algo muy pequeño y también me pasaron, o sea, hubo pérdidas familiares en mi casa, ¿no? Por temas de COVID, o sea, muchas cosas pasaron con la pandemia, pero eso era ese ruidito y entonces, como no podía ir al cine, me suscribí a cuanta plataforma pude y me puse a ver muchas películas. Entonces es el libro de de una escritora encerrada en su casa, leyendo mucho, escribiendo mucho y viendo muchas películas. Entonces, y en un tiempo en que todos nos volvimos películas para los demás, ¿no? Porque Claro, así como ahora que nos estamos viendo, yo soy profesora en la universidad y entonces mis estudiantes veían mis clases como si fueran una película, tal vez no la más claro. entretenida del Qué mundo. interesante. Entonces, pero entonces todos nos volvimos películas, ¿no? Entonces yo Mm, creo que es un poco el espíritu que embarga esta colección de cuentos. claro. Y a pesar de que la pandemia es verdad que no aparece en el libro, y eso fue algo que me impresionó mucho al leer en la dedicatoria, bueno, en los agradecimientos, que ahí es donde cuentas que lo escribiste durante la pandemia, pero la enfermedad sí está muy presente. Y me Ujú. interesa mucho algo que trabajas, que es la soledad en la enfermedad, sobre todo en el primer cuento, Mal de Ojo, que para mí es uno de los mejores del libro, me pareció fabuloso y te quiero agradecer por haberlo escrito. Me interesa mucho la proyección de la narradora en el niño y cómo va viviendo su propia infancia a través de la infancia que ve del niño, ¿no? Pero el tema de la soledad en la enfermedad, sobre todo se ve registrado, desde mi punto de vista, a través de los detalles de los procedimientos clínicos. Me Ujú. parece que ha sido muy detallista en todo lo que le hacen a sus ojos, ¿no? En la clínica. Y me hizo pensar en cómo a través de la literatura muchas veces la enfermedad está estetizada y trata de pasarse como de costado por ella, ¿no? Y tú vas directamente atravesando los detalles. Y te quería preguntar, ¿por qué razón crees que es importante eso? Bueno, yo esto no lo cuento mucho porque siempre trato de hablar de mis cuentos como textos, ¿no? Y un poco temas y no meter tanto mi vida personal, pero con este cuento me cuesta porque sí hay un elemento grande ahí y sobre todo por lo que me acabas de decir, vas directo a los detalles. Y yo diría sí, porque es mi segundo intento de contar esto, ¿no? Este cuento para mí es como la versión limpia de metáforas, limpia de escenarios raros, de todo incluido, que es el último cuento de Una música futura, Mm. ¿cierto? No sé si te acuerdas, Sí, estos sí. cruceros, ¿no? Que unas personas se suben, no saben si van a regresar, y entonces está esta mujer que es muy lectora y justo va a salir el final de una trilogía que ella está siguiendo, y entonces la pregunta es si te quedan pocos días de vida, ¿sigues leyendo o no? ¿No? O sea, frente a la incertidumbre de si vas a poder seguir, sigues leyendo, ¿no? Y en un libro que es bastante oscuro, yo traté de poner ahí un poquito de luz en esta felicidad lectora de esta protagonista que sigue leyendo, ¿no? A pesar de todo, pensando que yo creo que si uno sigue leyendo hay esperanza. No suena súper cursi, pero no sé, si se está cayendo el mundo, yo no sé si me pongo a leer, ¿no? Entonces yo creo que si todavía estamos creyendo que vamos a poder dar vuelta a la página, hay una ilusión, ¿no? Hay una esperanza, hay algo ahí. Y, y eso fue porque yo cuando escribí Una música futura el 2019,
yo estuve me pasé todo el año en procedimientos a los ojos, esa parte es verdad, y diabetes, retinopatía diabetes, o sea, exacto como está, y me la pasé de muchas intervenciones con esos procedimientos, esa rutina, ¿no? Se vuelve repetitivo, ya sabes lo que te vas a hacer, pero es bien horrible. Tuve un momento de miedo grande porque en un minuto tuve una hemorragia fuerte y podía quedar ciega, y también tuve un momento en que se me apagó un ojo 2 veces como por un mes, entonces era muy raro. Bueno, entonces, claro, cuando me pasó, al principio no era capaz de escribirlo directamente, era como muy fuerte todavía, muy cercano, y entonces lo disfracé en este mundo de qué pasa si no voy a poder seguir leyendo, ¿no? Sigo leyendo o no. Y yo leí muy compulsivamente ese año, porque entre operaciones leí y leía, porque yo no sé si después sigo. A mí me gustan mucho los audiolibros, y entonces yo pensaba, bueno, por lo menos audiolibros voy a poder, pero era parte de, obviamente hay muchas cosas a las que uno le tiene miedo cuando te dan un diagnóstico así, pero esa era una, ¿no? O sea, yo que Claro. me entiendo como lectora, ¿qué pasa si me quitan los ojos, ¿no? Mm. Y mi abuelo, que es mi figura del gran lector en mi familia, mis papás, mis hermanos no leen, pero mi abuelo paterno leía mucho, él murió ciego. Entonces también venía Mm. muy cargado todo en Claro. mi cabeza. Entonces, cuando estaba escribiendo, cuando empecé a escribir mal de ojo, y ese fue el primer relato, y porque lo tenía, o sea, era algo como una necesidad. Necesito Claro. escribir esto y ahora de verdad. O sea, no lo disfracemos de un crucero, no lo disfracemos de. Quiero que se siente en esa máquina, ¿no? Quiero que cuente cómo se ve, ¿no? Quiero esa rutina. Y claro, yo hasta ahí nomás llega, por supuesto, la parte biográfica, ¿no? Yo iba acompañada, me acompañaban a veces mis papás, me acompañaba mi marido, cuando iba mi mamá me llevaba a una de mis sobrinas chiquititas, como para que yo me distrajera pues yo estaba muy angustiada. Claro, me Entonces me llevaba imagino. a mi sobrina y la ponía ahí a dibujar, ¿no? Entonces yo Qué dibujaba bueno. con ella, o la veía dibujar, medio borroso, pero la veía que estaba dibujando. Entonces era como también esa lucecita y esa cosa linda. Entonces, nada, después tomo estos elementos y obviamente agarro otra figura, y está esa soledad que tú dices. Pero si bien yo iba acompañada, casi siempre yo creo que hay una parte de la enfermedad que no se puede compartir con nadie, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto en el que siempre estás sola, ¿no? Claro. Entonces, porque, no sé, bueno, de hecho, a mí me acompañaban afuera en la sala de espera, pero cuando entras a hacerte las cosas, tú estás sola con tu Sí, es tu médico. cuerpo el que Y atraviesa es tu eso. cuerpo el que atraviesa la aguja, y es Claro, tu cuerpo el con los láser, y las otras personas esperan afuera. Y entonces, y también incluso afuera, ¿no? Estás tú con tu cabeza pensando, ¿y si sale mal? ¿No? Porque obviamente con estos procedimientos siempre te hacen firmar estas cosas de si sale algo mal, no es culpa de nadie, ¿no? Estos procedimientos claro. tienen su riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una soledad siempre en toda persona que padece una enfermedad, sobre todo una enfermedad crónica, Claro. una enfermedad de la que no te vas a sanar, ¿no? Que se detiene, ¿no? Esto es por mi diabetes, entonces hay algo ahí, ¿no? Con la típica narrativa de si tú haces esto te vas a mejorar, ¿no? Aquí no, yo no tengo esa Claro. narrativa, yo no me voy a No. mejorar, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y por eso me importaba mucho, porque también me pasó con Una música futura y con Kintsugi, que es el anterior, que yo en un par de momentos menciono la diabetes, ¿no? Como hay un personaje que le baja el azúcar, cosas así, Sí. como parte de la cotidianeidad. Y me pasó con esos dos libros que me empezaron a escribir lectoras, sobre todo lectoras, agradeciéndome
porque pusiera eso como parte de lo cotidiano, ¿no? No necesariamente algo terrible, sino como la cotidianidad de las personas que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? Claro. Y entonces dije, va, tal vez es importante contarlo. Entonces yo quería contar este cuento y me servía después, cuando ya empecé a armar la colección, como este cuento que introduce muchos temas que van a ser importantes para el libro: la luz, la oscuridad, Mm. ver, ¿no? La posibilidad de ver, que te vean, que no te vean, sentirte invisible, como el personaje de Sacar la Lengua, ¿no? Estos vínculos afectivos que me interesaban de lo transitorio, pero que es importante, sin embargo, y estas relaciones afectivas que no caben en las cajitas de siempre, ¿no? Sí, Hay algunas personas que han leído, y no estoy muy contenta con eso, como la cabeza de la narradora como enamorada de este padre. En mi cabeza, por lo menos, la idea era, nada, alguien que está muy sola y se genera esta familiaridad, ¿no? Y habita esa claro. familiaridad en los tiempos que tiene. No es que ella quiera salir con este señor, ni No, que, ni no, que, ¿no? Ni que quiera ser pareja, ni quiere ser madrastra de este niño, es simplemente el momento, ¿no? Habitar estos momentos juntos que duran lo claro. que dura y ya está, ¿no? Entonces me Sí. interesaba mucho eso, y eso también explorarlo en el resto del libro, como ese tipo de relaciones, relaciones de cuidado, relaciones afectivas, que no son madre, padre, ni siquiera padrastro, ¿no? O sea, en el Mm. caso de Bond, para mí, a veces cuando me decían el padrastro, decía, no, o sea, me interesaba mucho en Bond que era una pareja de la madre que duró poquito, ¿no? No es esta figura del padrastro en la vida tuya No, que te va a claro. tener por años de años y es la figura con la que creces, ¿no? Me interesaban estos vínculos que no terminan de acomodarse del todo, ¿no? Claro, que no Y cuajan porque por una falta también de tiempo, ¿no? Como también por es falta el de vínculo tiempo que y porque la establece vida con es el... así también y no sé, un poco honrando un montón de vínculos que yo veo en las películas, que para mí son las películas que son referencia acá, que es Lost in Translation, por Mm. ejemplo, Sí, ¿no? está muy presente. Pero también mucho el cine de Sarah Polley con Stories We Tell, o también Isabel Coixet, ¿no? Con Mi vida sin mí, la vida secreta de las palabras. O sea, o Wong Kar-wai con Ánimo de amar, ¿no? Esos vínculos especiales, ¿no? Claro. Eh, entonces, para mí me servía mucho ese cuento para contar esa historia, poner el cuerpo, ¿no? El cuerpo va a ser parte importante, el cuerpo de las mujeres, y también poder introducir muchos de los temas que después se van a ir desarrollando en los otros cuentos, pero no sé, me gusta mucho todo incluido, quiero decirlo, o Mm. sea, me gustó mucho escribir ese cuento, es de mis cuentos más favoritos, pero me acuerdo cuando lo escribí pensando, no quiero contar exactamente lo que quiero contar, y lo estoy llevando a otro espacio donde funciona y me Claro. parece que es un cuento que está bien, pero cuando llegó este nuevo libro pensé, no, yo quiero contar esto, ¿no? Quiero meterme en ese cotidiano de la enfermedad aquí también. Claro. Cuando hablamos sobre el libro, me dijiste, a propósito de la reseña que publicamos en Bestia Lectora, me dijiste que te Ujú, había interesado que encontrara más luminosidad en este con respecto a una música futura y tus libros anteriores. Y me dijiste, es algo que me importa mucho en este libro. ujú. Y te quiero preguntar por qué te importa tanto. A ver, me importa y a la vez siento que fracasa, o sea, yo lo mencioné en una de las presentaciones. Yo creo que cuando uno escribe un libro hay muchas cosas que consigue, de las cosas que quería Mm. hacer, ¿no? Y hay cosas que no consigue. Así es la vida, ¿no? No, Sí. no. No, pero y una de las cosas que yo no conseguí es que yo quería un libro que fuera mucho más feliz, ¿no? Y que fuera mucho más luminoso. Y no había caso, ¿no? Me gustan, ¿no? Me gustan mucho los cuentos, me gusta cómo quedó la colección, pero yo cuando lo escribí decía como, quiero abrir más ventanitas, ¿no? Quiero que haya luz, ¿no? Y por eso está el cuento Bond, que para mí es como el corazón del libro y es como luz, ¿no? Yo aquí no quiero que pasen, o sea, quiero que haya esta relación bonita entre estas dos personas, ¿no? Quiero quedarme ahí en ese vínculo simple, lindo, ¿no? Y tratar de abrir ventanitas en otros momentos, ¿no? La felicidad que siente Diana cuidando a Laura, ¿no? En escenas borradas, ¿no? Esto puede ser la felicidad, ¿no? Este momento, ¿no? Y pensar que eso, si bien las situaciones pueden ser terribles, hay momentos de luz, ¿no? Siempre hay momentos de Claro. luz, siempre hay momentos de Sí. felicidad. Entonces traté de por lo menos que estuviera eso. Eh,
Es Entonces, que yo creo que eso está muy presente creo que en todos los cuentos, ujú, y eso es asombroso porque justamente inyectar luz en el desgarro es lo difícil, ¿no? Al escribir. Y el último cuento me parece que es como el remate final, ¿no? Porque te deja bien claro que hay esperanza, que incluso en la memoria hay esperanza, ¿no? No solo en el exacto. futuro. Exacto, que me interesaba mucho eso y por eso, claro, Calima, que Sí. terminamos a oscuras, ¿no? Pero era por muchas razones, me interesaba terminar en sepia, un cuento, una mujer con su perro, un poco Mago de Oz, ¿no? Antes de que llegue el tornado, porque la novela mía que viene ahora, que estoy terminando, es sobre el Mago de Oz, entonces, y la fui escribiendo junto con este libro, entonces hay, por supuesto, conexiones allí. Y, y claro, un minuto en que cuando estaba escribiendo Calima, que era todo bien triste, porque aparte de esta mujer que está sola en este lugar, no tenía que estar encerrada, pero por temas ambientales tiene que quedarse encerrada con su duelo, ¿no? Que murió la persona que ella amaba. Y, y entonces está sola con su duelo y con este perro. Y, 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 y yo decía, sí, y es muy triste y me gustan las cosas, hay muchas cosas que escribí ahí que me gusta mucho haberlas escrito, pero yo decía, luz, luz, luz. Y en un minuto, claro, fue como el recuerdo, ¿no? El recuerdo de esa luz que no se apaga, ¿no? Como pensar incluso en medio de la desesperanza, estás encerrada, esta situación media de fin de mundo, ¿no? Porque no es la calima típica, ¿no? O sea, lo que yo quería No, mostrar era que era una situación especial que puede ser que se acabe, ¿no? Entonces, incluso en esa desolación, el recuerdo puede ser una luz, ¿no? O sea, claro, el haber vivido un amor como el que vive esta mujer, ¿no? Ya es luz, ya es una luz de la que te puedes afirmar, ¿no? Y en ese cuento también está ese perdón a los padres, ¿no? Que hay un minuto en que dice sí, como, hay un minuto en que ya no le quieres echar la culpa a nadie, ¿no? De las cosas que te pasaron, de las cosas, qué sé yo. Y entonces me gustaba eso, porque además ella es la protagonista de Sacar la Lengua, que es como muy sutil igual la referencia, pero es ella. Entonces me gustaba volver a ella, que la vemos muy adolescente en Sacar la Lengua, con todos sus conflictos con su cuerpo, con su lengua, que nadie la va a querer. Y resulta que tuvo una historia de amor muy bonita y que además, claro, con toda esta relación complicada con sus padres, por distintas razones, el abandono del padre, la madre complicada, y que finalmente lleguemos al final y ella diga, bueno, hay un momento en que todos perdonamos a nuestros padres, ¿no? Que nos damos cuenta de que estamos igual de rotos, de que tampoco los conocemos, ¿no? Que hay tantas cosas que no sabemos por qué las hacían, ¿no? Entonces me interesaba llegar con esa paz, si bien no es una paz alegre, bailemos felices, pero como ese reconocimiento, esa paz de la gente hacer lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y tenemos, y están los recuerdos, ¿no? Incluso cuando el claro, presente se vea terrible, cuando el futuro no sepamos qué va a pasar, el recuerdo puede ser esa luz también, ¿no? claro, sí, sí, totalmente. Otra cosa que me ha llamado la atención de este cuento es que por un lado cierra también, como decías al principio, con, digamos, empiezas con Mal de Ojo, donde el problema de la visibilidad está muy presente, y terminas con ese mismo tema, ¿no? Como que el tema del Ujú. libro, la capacidad, la percepción está atravesando todo el libro, ¿no? Pero también me interesa mucho que usas un epígrafe de Jimena Arnolfi, de un Ujú. libro que me parece maravilloso, que es La Aileña. taileña. Me fascina ese libro y me encantó encontrarme con esos versos ahí. Y es el único epígrafe, si mal no recuerdo o si mal no me En fijé. español. Sí, y que encima no tiene que ver con un guión de película, como todos los otros. No, no, los otros no tienen, hay solo uno que tiene que ver con guión de película. Ah, ¿no? Ah, entonces me Los otros son equivoqué. cuentos, son la novela de Jean Rhys, los cuentos de Joy Williams, o sea, son referencias mías. La única Bueno, pero referencia que al están, cine que son es Lost in referencias. Translation, ¿no? Ah, entiendo. La Ah, única yo referencia al cine es Lost in Translation, o sea, de cita, ¿no? Es Lost in sí Translation. entiendo. También en Escenas Borradas está El Mago de Oz, pero es la novela, no la película. Pero todas las otras son literarias, de poemas, de cuentos y de otras historias que son importantes para el libro. Pero sí, el de Ah, Jimena entiendo. Arnold es el único en español y es el que está al final. Y,
y gracias Jimena, o sea, ni le he contado que sale ahí, pero, y que lo quiero leer. Dice, Sí. yo no sé dar luz, enciendo fósforos que el viento apaga, la noche es de todos y me tira los ojos para adentro, ¿no? Y me gustaba mucho cerrar con ese por varias razones. Uno, porque como tú decías, todos los otros epígrafes son en inglés. A mí me interesaba crear ese desajuste y ese desconcierto, ¿no? Porque hay cuentos que tratan sobre ser extranjera, entonces ese no dominar del todo el idioma me gusta respetar además el idioma original cuando puedo, entonces están en inglés, no, sin traducción. Claro. Me interesaba llegar al último y que en el último sí está en el propio idioma, y me gusta mucho ese poemario y me gustaba mucho este verso por muchas razones. Me gustaba que se llama Luciérnagas, Mm, entonces pensaba como en la calima, estos bichitos que claro, alumbran, ¿no? O sea, también con el tema de la luz. Y entonces yo no sé dar luz, ¿no? Y pensaba en dar luz tanto en encender luces, pero como dar a luz también, ¿cierto? Yo no ah, sé dar luz en un libro que también tiene ese tema de madres que no pueden, que no mm, quieren, que, ¿cierto? Por distintas razones. Entonces me interesaba eso. Yo no sé dar luz, enciendo fósforos que el viento apaga, la noche es de todos y me tiran los ojos para adentro. Entonces también volvíamos a los ojos y el mirar hacia adentro, que es como termina. O sea, pensamos los ojos, tratar de arreglar los ojos en mal de ojos para que miren hacia afuera, ¿no? Para poder seguir participando del mundo con los claro, ojos y llegar a Calima con con esa paz paz, que yo la veo como paz, ¿no? Puede ser resignación para otra persona, pero la paz de mm, decir, si los ojos dejan de funcionar, yo puedo seguir mirando hacia adentro, ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, si viene lo peor, ¿no? Si yo pierdo la vista, yo puedo seguir mirando hacia adentro, ¿no? Yo puedo seguir mirando a mis recuerdos, yo puedo seguir mirando todas estas cosas. Entonces, me gustaba mucho ese viaje por lo de la luz y también, quizás también aprender a evitar la oscuridad, yo creo, ¿no? O sea, en estas semanas que me las he pasado respondiendo entrevistas, uno empieza también a entender su libro de distintas maneras porque vas pensándolo más, hablando más de él, más personas te dan sus impresiones, entonces empieza a pasar eso. claro, Y yo que cuando lo escribía quería tanto escribir con más luz, eh, resulta que al final también me he reconciliado conmigo misma de pensar, la oscuridad no necesariamente es negativa, o sea, como asociar también la luz a lo positivo y la oscuridad a lo negativo, me parece que no es tan productivo tampoco, ¿no? Hay una vulnerabilidad en esa oscuridad y Mm, hay una intimidad, hay un montón de cosas, o sea, volviendo a la imagen esta de ir al cine, ¿no? Como compartir claro, oscuridad con los demás. O sea, uno para ir a mm, ver una película te encierras en una sala a oscuras, ¿no? Con luz no funcionaría de la misma claro, manera. Entonces, sí, la sí, oscuridad es necesaria y encontrar la forma de integrar la oscuridad de esa manera que te cobije y que no te destruya, ¿no? Entonces, yo creo claro. que también tiene que ver con eso, con dejar entrar la oscuridad que te cobija y no la que Mm. te destruye. Claro, y me haces pensar en esa frase que dice, no importa lo horribles que sean nuestros pasados, siempre caben en un puñadito de palabras, como que a través del lenguaje esa oscuridad también adquiere, la parte negativa de la oscuridad adquiere como cierto, no sé si sentido, pero al menos se puede trascender, ¿no? Y te Sí. quería preguntar si el libro te ha servido para trascender alguna situación, bueno, quizás la pandemia o alguna situación de dolor o de angustia. O sea, bueno, de partida el primer cuento, ¿no? O sea, ya, Claro. eh, o sea, yo creo que era un cuento que yo tenía que escribir, como, porque cuando me pasó lo de los ojos, yo no lo contaba mucho, porque no quería que nadie me anduviera diciendo pobrecita, o sea, como, entonces, sabía mi familia, pero no sabía mucha gente más. Y la gente que sabía, mis amigos, era como, tengo un tema en los ojos, pero lo decía en un Mm, puñadito de palabras muy ujú, reducido, ¿no? No contaba todo lo terrible que estaba haciendo, eh, los miedos, no, se lo conté a muy poquita gente. Entonces, eh, para mí fue importante escribir el cuento, como decir, claro, esto pasó. No sé si pasó de ya, no viene, ¿cierto? Ya se fue, pero esto sucedió. Entonces, ahí está. Obviamente combinado con mucha ficción, ¿no? Pero los sí, sí, procedimientos son exactos los que me hicieron.
Em, entonces eso sí, y yo creo que absolutamente, yo creo que es un libro que me salvó la pandemia, o sea, es un libro que me ayudó mucho, este y la novela del Mago de Oz también, ¿no? Porque a mí todas las personas funcionarán distinto. En mi caso, a mí me sirve tener proyectos, ¿no? No me gusta la palabra proyectos, pero como tener algo que hacer, ¿no? O sea, sentir que me levanto en la mañana y voy a continuar mi libro de cuentos, voy a seguir escribiendo la novela, ¿no? Entonces, en ese momento en que había tanta incertidumbre, tener una certeza, aunque fuera así de chiquitita, de Claro, tengo una novela que quiero continuar, ¿no? Quiero, por último, no para que publicarla o que otros lo lean, quiero saber yo cómo termina, ¿no? Quiero claro. yo terminarla, ¿no? Quiero yo terminar este libro de cuentos. Entonces, eso siempre ayuda. Yo creo que la escritura tiene esa parte y te ayuda a ordenar la cabeza, te ayuda a algo que a mí me gusta mucho, que es, siento que cuando yo escribo yo sigo leyendo. O sea, para mí escribir es seguir leyendo. Qué Eh, bueno eso. porque siento que es como, que es continuar la conversación con todas esas novelas y cuentos y poesías y películas y canciones que me hacen feliz, ¿no? Y que me gustan y que me hacen la escritora que soy. Por eso también todos los epígrafes, eh, que también vienen de mi admiración por Rodrigo Fresán, que también usa muchísimos epígrafes, también armando su propia constelación y su propia conversación, pero me interesa eso, o sea, pensar que cuando uno escribe, por mucho que esté sola en su pieza, ¿no? Participas de una conversación, ¿no? Y estás trayendo a la página imágenes que vienen de otras películas, que vienen de cosas que te pasaron, de cosas que leíste. Entonces, eso siempre es una gran felicidad para mí. Es como sumergirte en todo lo que te gusta, ¿no? Entonces, Claro. para mí, por eso escribir es seguir leyendo y por eso me importa que haya referencias explícitas. Me hace muy feliz cuando alguien que me lee dice, ah, leí a Jean Rhys porque la pusiste de epígrafe, o que alguien me diga, busqué el poemario de Jimena Arnolfi, me encantaría, ¿no? Me parece, o sea, Claro. incluso si lee el poemario de Arnolfi, no mi libro, igual me hace muy feliz, ¿no? O sea, como esa idea de que los libros funcionen en sí mismos, pero que también te lleven a otros libros, ¿no? Claro. Y también, en mi caso, que los libros se vayan comunicando unos con otros en mi misma obra, ¿no? Entonces, tú ahí tienes tres de los míos atrás Sí, tuyo, y, por ejemplo, el, en Una música futura hay un cuento que se llama Una música futura y hay un niño y ese niño salía en lugar, ¿no? Que salía en un cuento que se llama Afuera. Y entonces, sí, y en todos mis libros se van conectando, en el caso ahora más obvio, con el Mago de Oz. Y hay un personaje de este libro de todo lo que aprendimos de las películas que está en la novela del Mago de Oz. Entonces, me interesa también hacer es como seguir la conversación incluso dentro de mi propia de mi propia obra. Entonces, claro. creo que Y eso mira, siempre es no me había percatado de esa conexión entre personajes, pero sí entre los tonos de tus cuentos. Si claro. bien son libros muy distintos, se nota que hay una intención por seguir ahondando sobre ciertos temas que evidentemente te interesan. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero te quería preguntar si crees que la literatura debería aportar luz a la vida o si simplemente es algo a lo que aferrarse para sobrevivir, no sé cómo decirlo. Es que, de nuevo, con este proceso que te contaba de un poco de dejar de asociar la luz con lo positivo necesariamente, yo no sé si ya diría que tiene que traer luz. Yo creo que tiene que traer algo que la vida no tiene, ¿no? O sea, yo creo que por eso vamos a los libros, ¿no? Porque hay algo que la vida no tiene. Eh, y que con los libros empieza a encajar distinto, ¿no? Uno vive vidas además que no quieres tener, porque eso es súper interesante, porque a veces la gente Ujú, piensa, yo quiero leer sobre, no sé, este gran romance porque quiero tener ese gran romance. No, no quiero tener ese gran ujú. romance, o no quiero tener, no sé, ser un vampiro, o no quiero ser una millonaria, o no quiero ser...
solo por el lapso que estoy leyendo quiero esa vida, ¿no? Pero después me gusta la mía, ¿no? Yo soy muy feliz con mi vida, entonces no es evadirse de lo malo necesariamente, ¿no? Sino que es vivir más. Para mí siempre es como vivir más y ahí hay cosas que uno encuentra. Entonces me parece que la literatura tiene que traer esas cosas, ¿no? Tiene que ser más que la vida, distinto que la vida, tiene que estar junto a la vida, no sé bien ahí cómo ponerlo, pero eh, a mí personalmente me interesa traer luz. Quiero, en la novela del Mago de Oz, lo estoy intentando con todas mis fuerzas, de que sea, hay más humor, hay más humor, hay más absurdo, ¿no? Entonces me estoy permitiendo también llegar a otros registros, que eso también lo hace más interesante para mí como escritora, o sea, hacer una pirueta nueva, ¿no? Los mismos patines, Claro. pero hacer otro giro, ¿no? Entonces, a mí personalmente como escritora me interesa mucho tratar de lograr historias más luminosas, vínculos luminosos, en medio de cosas tristes, no que todos estén, ¿no es cierto?, felices todo el tiempo, eso tampoco existe, pero Claro. tratar de resaltar esos vínculos, por eso lo que te comentaba antes, ¿no? Esos vínculos, esas conexiones pequeñas, ¿no? Que son tan importantes. A veces se nos enseña, sobre todo a las mujeres, ¿no? Encontrar pareja, cosas así para toda la vida, ese tipo, y me parece que puede ser, ¿no? Pero qué importantes son las cosas que están ahora, ¿no? Qué importantes son las cosas del momento, cuánto te puede salvar. De repente que un extraño te diga algo lindo un día, ¿no? Un día que lo estás pasando pésimo y que de repente alguien te dice una palabra amable, esa persona te salvó el día, ¿no? Entonces, que me trato de concentrar también en eso, ¿no? Como que alguien te invitó a un café el día que te sentías mal, que alguien te acompañó cuando estabas sola en la sala de espera con mal de ojo. Estaba este padre con su hijo que te conversaron un rato, que te hicieron compañía. Qué importante fue para esa chica, ¿no? Claro. Que eso pasó, ¿no? E incluso las cosas que ni siquiera nos acordamos, y por eso en escenas borradas, ¿no? O sea, esta mujer que cuida a la niña, y la niña no se acuerda, o sea, cuando volvemos a los cuentos con Laura, Laura no se acuerda de Diana, ¿no? Porque se fue cuando ella era muy chiquita. Entonces, pero ella fue fundamental para su existencia, ¿no? Porque acompañó a la madre durante este embarazo de riesgo, porque después se hizo cargo de la niña cuando la madre no fue capaz. Entonces, todas esas personas que nos cuidan y que nos salvan y de las que a veces no nos acordamos y que a veces son no las personas obvias, no sé, tu abuela, personas que están en tu vida constantemente, sino personas que aparecieron por un lapso de tiempo breve. Entonces, me parece bonito, y era lo que yo quería hacer, como honrar también esos encuentros fugaces, ¿no? Esas cosas pequeñas, que también fue algo que perdimos en pandemia, porque en pandemia, Claro. cuando había que limitar los contactos, obviamente la gente con la que te juntabas era tu gente de siempre, ¿no? Tu pareja, tus padres, qué sé yo. Claro. Pero esos contactos con extraños o con personas tal vez menos importantes, entre comillas, en tu vida, no estaban, ¿no? Entonces, y eso también yo creo que a uno le hizo falta, ¿no? Como el que alguien te saluda, el que alguien te sonríe, el compañero de trabajo que te trae, no sé, una Coca-Cola cuando estás Claro. rígida, cansada, no sé, como todos esos pequeños milagros. Yo estoy Los sonando muy pequeños cursi hoy milagros. día y parezco gurú de autoayuda, pero No, me me refiero parece, me como, encanta. pero eso, ¿no? Como no los para siempre, los por ahora, ¿no? Porque los Los por por ahora ahora. también son tan hermosos. Entonces, yo traté de centrarme ahí, si bien yo sé que hay muchas historias muy tristes, pero trataba dentro de mis posibilidades de honrar esos encuentros, ¿no? Y que la vida nos pone a veces esos encuentros que nos salvan, ¿no? Hay un epígrafe de James Salter en mi libro que me gusta mucho, que es el primero que dice, It is always an accident that saves us. It is someone we have never seen, ¿no? Es siempre un accidente el que nos salva, es alguien que nunca hemos visto, ¿no? O sea, porque a veces uno piensa que la persona o lo que sea que te va a salvar va a ser algo o alguien, ¿cierto? Parte de tu vida, pero a veces es un accidente, ¿no? A veces, no Claro. un accidente en el sentido de un accidente de tránsito, ¿no? No, Pero no, sino no, algo, claro. algo accidental, Algo algo, ¿no? accidental, sí. Alguien que, Claro. alguien que nunca hemos visto en nuestra vida, tal vez va a ser la persona o cierto, que en algún momento nos va a salvar, ¿no? Claro. Entonces, no sé, esas personas. Bueno, María José, muchísimas gracias en serio por este rato y bueno, que tengas muchos éxitos con todo lo que aprendimos de las películas, que es un libro maravilloso.
No, muchas gracias a ti, Tess, por la oportunidad de conversar y también por tu reseña del libro, que es bellísima, y mi libro tiene mucha suerte de tener una lectora como tú, y además Ay, gracias. por todo lo que haces por la literatura en general, no solo por mis libros. O sea, me parece que eso también es luz, ¿no? O sea, como poder apuntar, siento yo, como una linternita, que yo también lo trato de hacer como a los libros que a uno le encantan, las cosas que a uno le dan ganas de seguir leyendo. Yo creo que hay algo muy lindo en ese circuito de recomendaciones que se da por distintos canales, ¿no? Por Sí. redes sociales, por canales de YouTube, por correos electrónicos, en persona, el boca a boca. O sea, cuán importante es para la literatura esto, ¿no? Sí. O sea, me parece a mí que es central. Así Bueno. que nada, tú traes mucha luz a la literatura y la discusión sobre los libros, así que muchas, muchas, muchas gracias por eso. Una bestia luminosa Gracias a lectora. ti. Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias a ti, en serio.